Historias de la humanidad. Las hordas interminables y despiadadas. Éramos arrogantes. Ya lo habíamos hecho miles de veces antes. Nos presentábamos en el sistema de una raza primitiva, destruíamos una colonia marginal o una pequeña ciudad y negociábamos los términos. Siempre funcionaba. Miles de civilizaciones cayeron ante nosotros. Hay una festividad que todavía celebramos llamada los 12 Gloriosos, en la que durante 12 días seguidos, cuando el sol salía sobre nuestra capital, una nueva civilización se sometía. En ocasiones nos enfrentamos a una civilización más beligerante, pero una ofensiva rápida y sostenida hace que se rindan en unos pocos días. Una o dos veces hemos tenido que erradicar una civilización por completo, quemándola para siempre. Pero esta civilización es perniciosa. Llegamos a su mundo natal y aún no habían colonizado ninguno de los otros planetas de su sistema. Eran tan primitivos que ni siquiera se habían unificado bajo un solo gobierno. Ni siquiera sabíamos con quién negociar. Vaporizamos la ciudad más grande que pudimos encontrar, esperando que el gran volumen de bajas los amedrentara, pero en cambio, se enojaron. Lanzaron armas de fisión de percusión contra nosotros en represalia. No habría sido un problema, pero el gran volumen superó lo que podríamos haber imaginado. Desde todo el mundo, durante toda una revolución, el bombardeo continuó. Los proyectiles se lanzaron desde tubos en la tierra, edificios en la superficie y naves sumergidas en el agua. En un momento dado, había más de 100 misiles en el espacio entre nosotros y ellos, y en un momento dado hubo más de 1000. Cuando impactaron, su intensidad superó todo lo que habíamos experimentado antes. Era como si estuvieran tratando de atravesar una armadura corporal de protoacero con una roca, pero la roca era del tamaño de una ciudad. Las explosiones sacudieron nuestra armada. En más de un caso, las explosiones fueron tan masivas que envolvieron por completo grupos de batalla enteros. Creímos que nuestros escudos y metamateriales nos protegerían, pero la violencia de sus explosiones, la densidad de las partículas radiactivas, fue demasiado. De hecho, lograron paralizar nuestra flota, destruyendo más de 70 naves y limitando las capacidades de 900 naves más. ¿Por qué en nombre de los dioses tendrían un arsenal como este? Luego detectamos otras 3000 armas, esparcidas por la superficie del planeta y con una transmisión que se repetía una y otra vez. Después de un tiempo, nuestras computadoras pudieron traducirla. Preferiríamos aniquilarnos antes que someternos a ti. Dijimos que podíamos descontaminar su mundo. De todos modos, lo íbamos a terraformar. Fue entonces cuando los ejércitos se movilizaron. De repente, todas las ciudades tenían sus calles llenas de seres uniformados. Más del 20% de toda su población de repente vestía uniforme, estaba armada y protegida por armaduras, patrullando las tierras y los mares. Tuvimos que detenernos a pensar. Decidimos que una campaña terrestre sería lo mejor. Seríamos una fuerza abrumadora superior. Al principio marchamos por sus calles, matando a miles. Hicimos grandes progresos y ocupamos todas sus ciudades más importantes en menos de 100 días. La lucha fue feroz, pero nuestra superioridad tecnológica hizo que nuestras bajas fueran considerablemente menores que las suyas. Aún así, nos abrumaron con números. Todavía teníamos bajas. No habíamos pensado nada al respecto, pero ahora su población se estaba convirtiendo en un activo importante a su favor. Literalmente se contaban por miles de millones. Tuvimos 1 millón de soldados en la superficie en un solo día, pero nos enfrentamos a una fuerza de 2000 millones. No fueron solo los soldados. Incluso los civiles lucharon contra nosotros. Los niños y los maestros, los burócratas y los sirvientes, todos tomaron todas las armas que pudieron encontrar y las apuntaron contra nuestra gente. Les ofrecimos paz, tecnología, acceso a un universo más grande y amplio que el que jamás habían conocido. Al parecer, estaban decididos a arrebatárnoslo y a tenerlo para ellos solos. Entonces cometimos un error. Una llamarada solar interfirió en los sistemas de teletransportación y el deslizamiento cósmico dispersó todas las señales de teletransportación entre la superficie y la armada. Ya no pudimos contactar con nuestras tropas terrestres y recuperar nuestra tecnología. Nos mantuvimos distantes, salvaguardando nuestras naves más tecnológicas, manteniéndolas fuera del alcance del enemigo.
Mataron a todas las tropas terrestres y se llevaron todo. En apenas 7/8 de día, lograron desactivar las balizas de casi todos los equipos tecnológicos que habían robado. Solo pudimos recuperar el 23% del equipo perdido. Fue entonces cuando todo cambió. Armas, armaduras, vehículos, equipo médico, sistemas portátiles de teletransportación, sistemas de energía, tenían un poco de todo. De alguna manera, la clandestinidad fue capaz de adquirir esta tecnología y adaptarla en un tiempo inconcebiblemente corto. En el transcurso de otros 100 días, empezamos a oír informes de insurgentes armados con nuevas armas. Pero no eran nuestras armas. No, eran peores, más crueles, más potentes, derrochadoras. Nuestras armas estaban diseñadas para funcionar casi indefinidamente. Sus armas apenas podían sobrevivir a 100 disparos antes de que fuera necesario reemplazar los bancos de energía, que se quemaban por completo. La armadura que adaptaron no era más que escudos con unas pocas placas pequeñas que ofrecían una cobertura mínima en caso de que sus escudos fallaran. Luego, sus escudos eran igualmente poderosos, aunque solo podían funcionar unas pocas horas antes de que las piezas comenzaran a quemarse. No tenían el concepto de reutilización. En su desesperación, no hicieron concesiones para conservar los recursos. Creíamos que esto nos daría una ventaja, pero resultó ser una debilidad. El ataque fue inconcebible. Hicieron falta docenas de disparos en rápidas sucesiones para derrumbar sus escudos, mientras que sus armas no solo derrumbaron los nuestros, sino que quemaron 50 unidades de protoacero y atravesaron nuestro blindaje estándar de 2 unidades de protoacero como si no existiera. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para atravesar incluso el blindaje de los buques de guerra. Los cadáveres de nuestros soldados a menudo tenían un cuarto de sus cuerpos vaporizados. Fue una brutalidad más allá de todo lo que habíamos experimentado en 1 millón de años de conquista. Pedimos refuerzos y 6 armadas más se unieron a la lucha. Han pasado 2 años desde nuestra llegada y nuestro avance no se ha ralentizado ni detenido, sino que ha dado marcha atrás. Perdíamos bases cada mes. Cuanto más esperábamos, más poderosas se volvían. Nos retiramos por completo y decidimos que el bombardeo orbital era la mejor opción. Cambiamos nuestra órbita a una distancia segura y comenzamos el bombardeo. Mejor dicho, comenzamos a disparar. Habían establecido sistemas de protección masivos alrededor de cada ciudad. Los escudos se extendían con cada día que pasaba. Luego, 20 días después de que comenzamos el bombardeo, sus escudos cayeron y un instante después volvieron a aparecer. Habían logrado algo que nosotros no entendíamos del todo, ni éramos totalmente capaces de replicarlos. Habían logrado reforzar el campo magnético natural de su planeta y convertirlo en un escudo planetario. 9 días después, se nos unieron otras 9 armadas, bombardeando el escudo planetario con renovado vigor. La poca información que pudimos obtener a través de los escudos nos indicó que estaban instalando nuevos reactores todos los días. Con cada día que pasaba, los escudos se hacían más fuertes, más refinados, más intensos. Al final, los bombardeos nos estaban costando recursos y tuvimos que parar. En ese momento, solo podíamos mirar el planeta con sensores visuales, y gran parte de lo que hacían estaba sucediendo bajo tierra. Lo que podíamos ver era que estaban arreglando su atmósfera, limpiando la contaminación, construyendo infraestructura. Era como si se estuvieran burlando de nosotros. Habían vuelto a sus vidas diarias, a la agricultura, conduciendo, participando en actividades recreativas. Llamamos a todas las armadas. Mientras esperábamos, comenzamos a establecer bases militares en todos los cuerpos celestes que pudieran soportarlas. Nos quedamos allí, observándolos durante 2 años más. Pensamos que simplemente estaban sentados, viviendo sus vidas, ignorándonos. Estábamos equivocados. Habían reconstruido su economía y habían dirigido la totalidad de su poder constructivo a mejorar sus capacidades militares estelares. En ese momento de 2 años, grandes escotillas se abrieron en el suelo por todo el planeta. En algunos lugares, enormes torretas se alzaron del suelo. De alguna manera pudieron disparar a través del escudo planetario sin interrumpirlo. Las explosiones superaron todo lo que habíamos visto o soñado.
Los rayos convertirían el 50% de la masa de cualquier cosa que golpearan en antimateria. No hace falta decir que no existe ninguna sustancia que pueda sobrevivir a eso. Los rayos atravesaron los escudos de nuestras naves como si ni siquiera estuvieran allí, y luego convirtieron nuestras propias naves en armas destructoras de planetas. Toda la Tercera Armada fue aniquilada instantáneamente cuando una de sus naves fue alcanzada por ellos. Huimos a la frontera del sistema solar, pero las explosiones nos acosaron hasta que logramos pasar la nube de Oort. Consiguieron destruir 27 de las 300 naves de nuestras armadas. 27.840 barcos, 618 millones de nuestros hombres murieron en cuestión de segundos. Fue genocidio. Estaban decididos a quemarnos y expulsarnos de las estrellas. Fue entonces cuando unos cientos de cargueros interorbitales comenzaron a transportar materiales y trabajadores a su luna. Observamos con horror cómo millones de estas criaturas construían 2 docenas de diques estelares y comenzaban la construcción de una armada propia. Estos diques estelares eran lo suficientemente grandes como para construir 100 naves al mismo tiempo, pero parecía que solo estaban construyendo una sola nave cada uno. La velocidad con la que construían era increíble. Su número solo crecía. Tenían fabricantes tridimensionales omnidireccionales masivos, miles de ellos, y millones de ingenieros trabajando en estas naves. Cada dique estelar enviaba una nave cada 2 meses y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Rodeamos su sistema impotentemente, tratando de evitar sus cañones de antimateria tanto como fuera posible. Tan pronto como abandonaron el dique estelar, nos enviaron 2 grupos, en extremos opuestos del sistema, 6 naves cada uno. Cada uno, como se sabría, tenía un propósito especial. Uno emitía señales que interferían con nuestras comunicaciones y sensores mientras disparaba pequeños rayos que interrumpían las explosiones de nuestros cañones de partículas antes de que pudieran alcanzar un objetivo. Otro tenía enjambres de drones fuertemente armados que se contaban por millones y se movían con una coordinación y letalidad antinaturales, disparando oleadas interminables de explosiones de partículas. Uno tenía una versión más pequeña y menos poderosa de los cañones de antimateria, pero 3 de ellos. Otro parecía sintetizar y disparar misiles hiperinteligentes a una velocidad imposible con una precisión infalible, todos armados con ojivas de antimateria de metal pesado, sospechamos que antimercurio. Bastó un solo conflicto para que aniquilaran las 273 armadas restantes. 12 barcos superaron por completo y aniquilaron por completo a 273.000 naves. Estas bestias primitivas habían avanzado más en 4 años que nosotros en 400.000 años, y estaban absolutamente resueltas a aniquilar toda nuestra civilización. Comenzaron destruyendo todas nuestras instalaciones militares y a los más de 100 millones de soldados varados en su sistema. Ya no podíamos saber qué estaban haciendo, pero sí en las líneas del frente entre su espacio y el nuestro. Uno por uno, visitaron nuestras colonias y las liberaron de nuestro glorioso imperio. Aquellos leales al imperio fueron destruidos, el resto se acobardó. Los monstruos presionaron constantemente contra nuestro imperio, destruyendo o robando un sistema tras otro. Continuaron haciéndolo hasta que alcanzaron las fronteras de su galaxia. Finalmente, en ese momento, ofrecieron la paz. Comenzaron a instalar cañones más nuevos en casi todos los planetas en la frontera de su sistema. Cuando se probaron, demostraron tener un alcance de 1000 años luz, y en cambio, activaron pequeñas singularidades de corta duración. En los 10 años que duró nuestra guerra con ellos, nos superaron tecnológicamente, tanto que parecen seres mágicos. Avanzaron literalmente en todos los campos imaginables, y nuestra incursión fue el catalizador. Ahora dominan una galaxia entera, su propia armada está compuesta por casi 1000 naves, y las nuevas hacen que las primeras que encontramos parezcan cruceros de placer. Ahora, como si realmente fuera una elección, estos humanos nos ofrecen la paz con un cañón apuntando a nuestros corazones. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.